Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que parece elevado y complejo, pero que afecta en verdad la vida de los mexicanos, el curso de las instituciones, la sociedad misma, que son los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controvertidos, muchos de ellos, en criterio de no pocos especialistas, sobre todo en materia de derechos humanos, injustos muchas veces. Hay un poder discrecional de la Corte, a la cual por su fasto y su prestigio histórico rara vez se le reclama. Ahora un exministro, diputado federal, don Juventino Castro, dice que pues tendrá que corregir el Congreso a la Unión lo que está haciendo mal la Cámara, lo que está haciendo mal la Corte. Y yo creo que merece una institución de tal envergadura, de tal trascendencia sobre la vida cotidiana de nosotros, un análisis ponderado, lo vamos a hacer, respetuoso pero muy a fondo. Creo que un tema que surge son las tres últimas resoluciones, me estoy refiriendo a la materia laboral. Una en la cual no establece responsabilidades en materia, por motivo de los niños que fueron calcinados en la ciudad de Hermosillo, ni va al fondo del asunto, que es si puede subrogar o no el seguro obligatorio de guardería, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En mi criterio es un seguro absolutamente insubrogable, porque es un seguro obligatorio. Es como si en vez de mandarme al Centro Médico Nacional, me mandan un changarrito de cuarta y ahí me matan. ¿Hay una responsabilidad o no la hay? El otro, anterior, es el fallo sobre la desaparición de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, que se reclamó su inconstitucionalidad. El amargo la dio por buena y no dejó claramente a salvo los derechos de los trabajadores. Hizo una alusión ahí muy vaga, pasando sobre tratados internacionales en la materia. Y el otro, el más reciente, es el de las pensiones del Seguro Social. Ahí hay unas cuestiones técnicas sobre vigencia de las leyes en el tiempo, pero era tan injusto que la propia administración del Seguro Social determinó que no les podían quitar los derechos adquiridos a los trabajadores, poniéndoles un tope a las pensiones. Usted, como ve, quiero presentarles al licenciado Marco del Toro, que es un abogado laborista que ha estado litigando algunos de estos asuntos, que es profesor en la materia en la Universidad Panamericana. ¿Cómo ve usted estas últimas resoluciones, licenciado? Pues mire, don Porfirio, yo creo que México se encuentra ahorita en un momento histórico importantísimo en la vida jurídica nacional, en donde se están dando una serie de resoluciones por la Suprema Corte, en donde se aparta de los tratados internacionales y de principios esenciales para una recta impartición de justicia en algunos de sus casos. Como platicábamos hace un rato, sería difícil, y para el auditorio no creo que sea del todo interesante, entrar al detalle de estos asuntos. Sino a las sustancias. Son injustos, se apartan de tratados internacionales y dejan indefenso a los ciudadanos. Y esto nos lleva a reflexionar de qué es lo que está pasando con nuestra Suprema Corte y qué es lo que está pasando con nuestro sistema de amparo en México. La Corte poco a poco se ha ido quitando de una serie de asuntos y delegándoselos a tribunales colegiados, materias como reconocimiento de inocencia del sentenciado, que no hay nada más Reconocimiento justo. de inocencia del sentenciado, sí. Por ejemplo, ya no los ve, ya ahora ya los está delegando en tribunales colegiados, aun cuando la ley expresamente señala que debería de ser competencia de la Suprema Corte. Porque tiene una plétora ahí, porque tiene un rezago inmenso. En materia penal. Y en estos asuntos que son controversiales, como es el del SME, como es el del sindicato minero, que es el que yo represento en la parte penal, lo preocupante, me parece, es, uno, si la Corte debe de ser un factor político o debe de ser meramente un aplicador del derecho. Es decir, una Corte de legalidad. Y creo yo que esto se ha ido perdiendo con el tiempo, se ha vuelto una Corte con factores
un tanto más políticos. ¿Hay equilibrio de poderes en México por lo que hace la Corte? No. Se pliega al Ejecutivo. Todo esto favorece al Ejecutivo. Bueno, lamentablemente esa ha sido la experiencia reciente y no muy grata. Y yo no creo que como abogados podamos no dejar de decirlo. Sí se debe de poner un alto a la politización del derecho. El derecho nunca puede estar... Cuando el derecho se ve superado por la política, pierde la sociedad, necesariamente. Y lo estamos viendo en otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de política? La política partidista, ¿sí? ¿Es una corte panista? Pues yo no diría ¿O es necesariamente, tal vez un tanto, hay algunos ministros que tienen algunas tendencias, pero creo yo que más que eso es el método de selección, porque si yo ayudo a que una persona llegue a ser ministro, pues no es que haya un compromiso de corrupción de por medio, pero sí hay ciertos grados de gratitud. O cuando menos se elige el tipo de personalidad que conviene. Mire usted, cuando hay vetos, eso pasa. En las Naciones Unidas, el sistema de selección, por ejemplo, el secretario general, que ha habido algunos muy destacados, pero prácticamente ninguno con la suficiente valentía y coraje para entrar a los problemas, porque pues ya lo pasaron por la revisión de las 5 grandes potencias que lo pueden vetar. Entonces, digamos, escogen a alguien a modo, ideológicamente, ¿sí? Ideológicamente, que no esté ni muy para allá ni muy para allá, y alguien que sepa que tiene cierto grado de docilidad, aparte de la influencia directa que puedan tener sobre él, grupos o personas. ¿No lo ves tú así? Quiero presentar, ya ha estado en este programa, el licenciado Fabián Aguinaco. Él es un muy destacado amparista, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y actualmente de su Junta de Honor. Ha sido profesor en varias instituciones de educación superior, actualmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gracias por la invitación primero. Es un placer estar contigo, con Marcos también. Sobre todo en un tema tan relevante como las resoluciones de la Suprema Corte. Yo no estaría muy de acuerdo en la posición que están ustedes exponiendo, Porfirio, porque Dime. Todos los tribunales constitucionales están conformados por sujetos que tienen un perfil muy definido respecto de aquellos que los están proponiendo. Ocurre en los Estados Unidos, en la Suprema Corte de Estados Unidos. No, si no hay ninguna corte perfecta, pero también hay niveles. Y el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, propone un perfil de ministro para que llegue. ¿Cuál es el perfil? El perfil republicano, el perfil demócrata. Ahí están las ideologías. Ahí están las ideologías. Sin embargo, cuando llega ese ministro a la Suprema Corte, tiene que actuar de modo Tiene que distinto. actuar ya de manera independiente a aquel sujeto que lo propuso para que el Senado de la República pueda hacer su trabajo de selección. Aquí en México está ocurriendo lo mismo. Yo creo que no es el perfil, porque podemos tener un activista como ministro. ¿Queremos un activista como ministro? ¿Queremos a un burócrata como ministro? ¿Queremos a un miembro del Poder Judicial? ¿A quién queremos? ¿A un académico solamente? ¿O queremos un equilibrio, te pregunto? ¿O queremos un equilibrio? El problema es a dónde está el próximo presidente de la República, el próximo, tendrá que proponer a 5 ministros en su periodo presidencial. Prácticamente va a ser un renuevo de corte. Si es que no hay un proyecto para modificar esta corte y tener una auténtica corte constitucional que, por los últimos casos que tú comentabas, y Marcos, tal parece que se han replegado y han asumido una corte de legalidad y no de constitucionalidad. Pero yo creo que el perfil es importante. Tú decías verlo. que no es una corte garantista. Quisiera explicarlo a nuestro público. Mira, a mí me parece que después de analizar no estos últimos casos, sino un periodo más largo, Porfirio, ahí podemos descubrir que no existe una verdadera teoría constitucional elaborada por la Suprema Corte que garantice al gobernado sus derechos. Va y viene la Corte, va de un lado a otro lado. En ocasiones toma en cuenta los tratados internacionales que ustedes mencionaron. Y en ocasiones no. Y en ocasiones se desprende totalmente de ellos. Es decir, a mí no me ofrece hoy una garantía constitucional de certeza. Y para eso busco a los tribunales. Si no,
estaríamos haciendo justicia por su propia mano. Esta es la finalidad de los tribunales, que el gobernado... Hay mucha discrecionalidad. No solamente discrecionalidad, Porfirio. Me parece que el tema rebasa el tema de la discrecionalidad para llevar a un tema más delicado, la falta de certeza jurídica. ¿Por qué hay falta de certeza jurídica? ¿Hay corrupción? Yo creo que como en todas las instituciones hay corrupción. Y la corrupción no necesariamente por dinero, sino por no saber ejercer su Corrupción cargo. moral. Claro. Hay quienes no están aportando en nada a la discusión del Pleno de la Suprema Corte. ¿Realmente debemos de continuar con esos ministros? ¿Están aportando algo al debate? Porque hay quienes simplemente se suman a los votos de los demás. Hace 15 años se renovó completamente con la reforma del y 94. fue simplemente criticado porque salieron todos. El tema, y voy a dejarlos anotados para un segundo capítulo, hay varios temas que han surgido. Una, ¿cuál debe ser la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de los ministros de la Corte? Luego, no siendo todos los seres humanos iguales, sino teniendo todos su formación, sus ideas, ¿cuál debe ser el equilibrio de un cuerpo colegiado como ese? Claro, debe haber un mínimo y ese mínimo podríamos llamarlo la integridad, una integridad moral, ¿no? Y una competencia profesional. La integridad moral es el mínimo, una estatura ética mínima, independientemente de simpatías o diferencias, son conservadores, son liberales, si son más inclinados al universo de los tratados internacionales o más internistas, se atienen más a los textos internos, eso también es parte del asunto. Y tenemos otro tema, ¿cómo se debe nombrar a los ministros de la Corte? ¿Debe estar junto o separado el Tribunal de Legalidad, un tribunal constitucional? Y por último, tal vez esta reforma que está proponiendo el Senado en materia de derechos humanos, en mi criterio y el de muchos, no hace sino fortalecer esa discrecionalidad de la Corte con el famoso criterio de interpretación conforme. Vamos a ir a los puntos que más le interesan a la opinión pública sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de México, cada vez más discutible, cada vez más dudosa.